explicarnos brevemente cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en las últimas horas, en qué consiste este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, sí, convengamos que estamos hablando de un preacuerdo. Lo que el memo que se ha conocido es de que hay una intención concreta de parte del fondo de acordar estas condiciones de aquí en adelante con el gobierno argentino, pero no se sabe todavía el detalle, la letra chica. Lo que sí es claro es que el fondo, como siempre lo hace, está exigiendo medidas concretas para garantizar el repago o los desembolsos de la Argentina respecto al cronograma de vencimientos, ¿no? Y lo que está en disputa, según las propias declaraciones del gobierno, es cuáles son las medidas que el gobierno va a adoptar para contar con esos dólares, con esas Claro. divisas, no solamente dólares, para el momento de los vencimientos, ¿no? Las posturas extremas parecen ser, y digo porque hay un poco de hermetismo respecto a lo que se está hablando en concreto en esas reuniones que hubo la semana pasada, tienen que ver con a qué ritmo se va a devaluar, cómo va a ser esa variación del tipo de cambio que exige el Fondo Monetario y las otras condiciones para que el gobierno, el país, a través del Banco Central, tenga las divisas necesarias. En principio, el gobierno está evitando una devaluación brusca del tipo de cambio oficial y sí está modificando el tipo de cambio al que acceden importadores y ahorristas principalmente, y también concediendo un mayor tipo de cambio para la liquidación de exportaciones, en particular las agrícolas, ¿no? Entonces, por un lado, está mejorando el dólar para los exportadores, algunos de ellos, y complicando el acceso, por lo menos en términos de impuestos y precios, para los que demandan divisas. El resultado de esto inmediato, obviamente, es poder disponer de una mayor cantidad de divisas para pagar los compromisos, principalmente con el fondo, ¿no? ¿Cuál es Después la hay otras evaluación, medidas. Esteban? ¿Ustedes cómo ven estas nuevas medidas? Bueno, a ver, como el propio ministro Massa lo manifestó, para nada agradables, ¿no? Porque se trata de conceder las presiones o parte de ellas respecto a cómo obtener dólares que no son para el crecimiento y el desarrollo argentino, sino básicamente son para repagar un crédito que, como conocemos, no sirvió para nada positivo de la Argentina, sino para financiar la fuga de capitales. La tensión política que ocurre en este momento y justo en un momento preelectoral tiene que ver justamente con cómo se logra conceder o se logra cumplir con el acuerdo del fondo, no por el momento plantear una revisión del acuerdo, que es lo que algunos precandidatos están planteando, ¿no? El gobierno, por su parte, también intenta beneficiar, poco morigerar la carga impositiva para el sector productivo, con algunas medidas que todavía no están todas oficializadas, pero que apuntarían al mundo pyme, ¿no? Para mejorar un poco la carga fiscal de ese sector productivo. Así que vamos a ver esta semana si efectivamente se llega al final del acuerdo, a la letra chica, porque me parece que ahí están las acciones más concretas que va a tener que desarrollar el gobierno argentino respecto al mercado cambiario, que es lo que más preocupa en esta coyuntura. Bien, ¿y cómo va a afectar a la economía de la persona común y corriente, no solamente del ahorrista, sino de la persona que tiene que ir al supermercado, la persona que puede ver reflejado en aumentos estas medidas? ¿Esto puede ocurrir o no? Bueno, el gobierno anunció que estas variaciones del tipo de cambio no tienen por qué afectar a los productos y servicios de la canasta básica total, lo que compone principalmente el IPC, ¿no? El indicador de la inflación. ¿Por qué? Porque la carga impositiva que estamos hablando para el acceso a la divisa y al mercado único de cambios no está afectando a estos sectores. Por supuesto, siempre hay una cuestión especulativa, sobre todo para aquellos sectores que manejan grandes cadenas de valor o son monopólicos u oligopólicos, ¿no? Ahí está la capacidad que pueda tener el gobierno para evitar deslizamientos en sectores que no tienen un argumento concreto económico de costos para aumentar los precios y más bien se guían por la especulación. Estamos en un contexto bastante especulativo porque es como que ya hay muchos sectores, personas e interesados que están vaticinando un cambio brusco en el tipo de cambio, sobre todo en un contexto electoral, ¿no? Claro. Como con las reminiscencias de lo que fue el año 2019. Sin embargo, veo que el gobierno está muy decidido a mantener el tipo de cambio oficial
junto atado a la variación de la inflación y ir manejando el tipo de cambio en sectores específicos, ya sea para restringir el acceso a la divisa o para mejorar la posición de los exportadores. Hablando de épocas preelectorales, en su opinión, ¿no? ¿Cómo le afecta esto a Massa, concretamente a Massa, ¿no? Estas Bueno, decisiones que a viene ver, tomando, ¿no? Si no obtiene los resultados sí, queridos. bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Pero ante la ausencia generalizada de propuestas concretas sobre los temas más delicados de la economía, si esta negociación permite al gobierno argentino llegar con cierta estabilidad en el mercado cambiario, posiblemente repercuta positivamente. Bien. Insisto, porque hay poco para mostrar en el resto, poca actitud de mostrar propuestas alternativas. Y no olvidemos que tanto el gobierno anterior, con el frente que hoy se presenta electoralmente, como este, han sostenido los acuerdos con el Fondo Monetario que hoy básicamente rigen la política económica argentina. Entonces tampoco hay mucha diferencia respecto a lo que podrían hacer. Yo creo que la acción, la presencia y la gestión en este caso pueden apuntar positivamente la precandidatura de Massa. Claro. Y tengamos también presente que si el índice inflacionario sigue esta tendencia descendiente, eso puede ser otro punto, más allá que recordemos, ¿no? Estamos teniendo guarismos muy por encima de lo que el propio ministro había anunciado hacia fines del año pasado, ¿no? Así que es muy difícil determinarlo, ya estamos viendo las sorpresas que dan las elecciones y no nos olvidemos que hay una gran cantidad mayoritaria de personas que se están absteniendo de la votación o están votando en blanco, y eso puede estar indicando que ni una u otra alternativa termina de conformar, Da ¿no? la sensación de Incluso que no hay, lo que es la propuesta económica. si entiendo bien, ¿no? No hay grandes diferencias entre los frentes que quieren aspirar a seguir siendo gobierno o a ser el nuevo gobierno argentino. Hay diferencias en algunos temas, pero que no hacen al fondo del modelo económico, que es básicamente cómo la Argentina se para frente al mundo y cómo captura la riqueza nacional en términos del bienestar de los argentinos. Con eso no hay Claro. mucho, fíjense que prácticamente todos están de acuerdo con el perfil exportador de la actividad primaria, y con mantener esta dependencia del flujo internacional de capitales. No hay mucho más que eso, en términos estructurales, digo. Después, bueno, tenemos los extremos, ¿no? Pero me parece que la cosa va a ir por el centro y por ahí muchas diferencias no hay. Entonces, en ese contexto, la gestión, la acción de gobierno puede resultar una campaña en sí misma. De hecho, el otro día el ministro planteó que no hay mucha diferencia o no tiene mucho tiempo, lo dijo en estos términos, dedicarse a la campaña Claro. respecto de lo que es la tarea de gestión. Pero bueno, insisto, esta es una opinión que la vamos a terminar de validar o de confirmar cuando tengamos las elecciones PASO. Para el argentino común todo pasa por la inflación, ¿no? El que no mira lo que pasa afuera, digamos, o lo que pasa a nivel macroeconómico. La microeconomía, la pequeña economía hogareña solamente depende de los precios del supermercado, básicamente, y de los aumentos salariales. Bueno, a ver, ahí es difícil hacer generalizaciones, ¿no? Por supuesto que los sectores de ingresos bajos, que consumen gran parte de sus ingresos en la canasta básica, no tienen mucha chance de eludir esta problemática, ¿no? Pero también hay una economía productiva, hay una economía de ingresos medianos y altos que traccionan y que la podemos ver inclusive, ¿no? Moviendo sectores importantes de la economía, como puede ser el turismo, la recreación, etcétera, que también tienen una dinámica de acumulación, ¿no? Y en un modelo rentístico financiero, como el que estamos teniendo actualmente, con tasas siderales, en donde prácticamente tener una renta a plazo fijo es más conveniente que una unidad productiva, bueno, ahí entonces la mirada también está puesta, ¿no?, en lo que son las tasas de interés, el mercado financiero y el mercado cambiario. Creo que el gran desafío es volver a una lógica del trabajo, en donde la producción y el trabajo termine siendo más conveniente que la Exacto. especulación. Pero eso un poco tiene que ver con lo que te decía anteriormente, ¿no? Recomponer o cambiar la estructura económica para que finalmente la creación, la economía real, termine estando por sobre la financiera. Esa me parece que es una asignatura pendiente en la cual el trabajo es un gran factor dinamizador.